Esta es la segunda parte sobre el tema las sectas veneno mortal. En nuestro primer volumen hicimos un estudio sobre la secta de los mormones, el adventismo del séptimo día, los testigos de Jehová, la secta católico romana y los niños de Dios. Ahora, en esta segunda parte, vamos a estudiar y al mismo tiempo denunciar otras doctrinas falsas y que la Biblia las coloca como doctrinas de demonios. Primera a Timoteo 4:1. Y vamos a comenzar con la secta Creciendo en Gracia, que es considerada como una de las más nuevas y que fue fundada en Miami en 1986. Su fundador es el puertorriqueño José Luis de Jesús Miranda, que por muchos años fue evangélico y hasta llegó a ser pastor de una iglesia en los Estados Unidos. Después se trasladó de nuevo a Puerto Rico, donde fundó su propia iglesia, y fue de aquí que arrancó con una nueva doctrina, conocida como la doctrina calvinista. Luego se trasladó a Miami, donde fundó oficialmente un nuevo ministerio en 1986, y desde esa fecha se levantó una nueva secta, conocida con el nombre de Creciendo en Gracia. También este grupo es conocido como los predestinados, los salvos siempre salvos, y también se conocen como los bendecidos. Su forma de operar es a través de mensajes grabados en cassette, para lo cual alquilan o compran radioemisoras, usan videocassette y también usan el internet. Su fundador se hace llamar el apóstol, convirtiéndose así, según él, en el sucesor del apóstol Pablo. También se autoproclama como el padre de la tercera reforma. Según él, la primera reforma se llevó a cabo en el concilio de Jerusalén, según Hechos capítulo 15. La segunda reforma fue la de Martín Lutero, y la tercera le corresponde a don José Luis de Jesús. Y así son las cosas, que mientras el Papa de Roma se hace llamar el sucesor de San Pedro, el fundador de Creciendo en Gracia se hace llamar el sucesor de San Pablo. Esperemos si más adelante aparece el sucesor de Apolos. Primera de Corintios 1:12. Ahora, cuando analizamos la doctrina de esta secta, nos vamos a dar cuenta que en verdad no tienen doctrina, porque no hay un patrón definido, ya que en primer lugar, el Antiguo Testamento no cuenta para ellos, y todo lo que huele a la ley de Moisés es desechado y pisoteado por estos líderes. En lo que toca al Nuevo Testamento, desechan los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo no son aceptadas, porque según estos líderes de Creciendo en Gracia, todo esto está a favor de la ley de Moisés. Y como Cristo nació bajo la ley, según Gálatas 4:4, por esta razón también lo desechan. Por otra parte, las epístolas de Pedro, de Santiago, Juan, Judas y Apocalipsis no son más que historias baratas, libelos vulgares y pura charlatanería. Esto es lo que Satanás les ha metido en la mente a los líderes de esta secta con respecto a estas epístolas sagradas. De toda la Biblia, lo único que aceptan son las 14 epístolas de Pablo. Y en este caso, dan por sentado, lo afirman, que Pablo es el autor de la epístola a los hebreos. Para ellos, el fundamento no es Cristo, sino el apóstol Pablo, a quien llaman nuestro apóstol. Y el perito arquitecto que puso el fundamento, Primera de Corintios 3:10. Pero desgraciadamente no entendieron el siguiente versículo, donde el mismo Pablo expresa que él no es el fundamento de la iglesia, sino que es Jesucristo. Para ellos, solamente la enseñanza correcta es dada por el apóstol Pablo. Lo que Cristo y los otros apóstoles enseñaron no tiene ningún valor, porque como dijimos, todo está apegado a la ley de Moisés. A los demás apóstoles fuera de Pablo, los denigran y no les guardan el más mínimo respeto, porque según estos líderes, los apóstoles hacían un gran negocio, ya que los convertidos vendían sus propiedades y el producto de la venta lo traían a ellos, a los apóstoles.
Lo que estos líderes no han entendido es que todo ese producto era repartido entre los necesitados según la necesidad de cada uno. Hechos 4, versículos 32 al 37. Ahora que cuando vino la persecución por causa de Saulo de Tarso, la iglesia fue esparcida, y según el pensamiento de los líderes de Creciendo en Gracia, por esta persecución, el negocio de los apóstoles se vino abajo, y por eso se hicieron enemigos del apóstol Pablo, dice esta secta. Cuando se llevó a cabo el concilio de Jerusalén, según Hechos capítulo 15, dicen que lo que allí se habló fueron puras boberías, y que Jacobo, que era quien presidía ese concilio, quería tener dominio sobre todos, y se consideraba con influencias porque era hermano de Jesucristo, y quería imponer la ley de Moisés a todos los convertidos. Por supuesto que esto no es así, y refutamos públicamente esta doctrina de demonios, porque en primer lugar, los que querían imponer la ley de Moisés con sus ritualismos no eran los apóstoles, sino fariseos que recién se habían convertido a Cristo, nos dice Hechos 15:5. En segundo lugar, explicamos que Pedro y los demás apóstoles se opusieron a que los nuevos convertidos se les impusiera una carga más, en este caso, los ritualismos de la ley de Moisés. Y dijo Pedro, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Hechos 15, versículo 11. Por otra parte, y para aumentar el caudal de insultos que lanzan estos individuos de Creciendo en Gracia, mencionaremos este pasaje que a manera de una despedida, el apóstol Pablo dice a los hermanos de Mileto, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Los líderes de Creciendo en Gracia dicen que estos lobos rapaces y hombres perversos eran Pedro, Juan y Jacobo y todos los demás apóstoles, a los cuales tratan de perversos, farsantes y engañadores. Para los líderes de esta secta, el apóstol Pedro era el cabecilla de la banda, que no conocía lo que era la gracia de Dios. Por eso Pablo lo denunció como un falso hermano y que producía falsos hermanos. Esto es lo que afirman los líderes de esta secta Creciendo en Gracia. Y por supuesto que esto no es más que una falacia, una mentira más del diablo. Y a propósito del diablo, esta secta no cree en la existencia de este ser que se rebeló contra Dios en el principio. Para ellos, oiga bien, el diablo fue Adán, y fue Adán quien tentó a Cristo en su ayuno de 40 días. Cuando el Nuevo Testamento menciona al diablo, ellos dicen que aquí se refiere a la carne, o sea que las obras de la carne son el diablo. Semejante disparate, solamente a estos líderes se les podía ocurrir. Por otra parte, ellos dicen que son dioses, y que son predestinados, y que ya existían antes de nacer, tal como es la doctrina de los gnósticos y los mormones, que todos ellos son dioses. Pero la palabra de Dios les hace un reto a estos diosesillos de carne, y en primer lugar les dice que presenten sus pruebas, que digan lo que ha de venir, y también lo que ha ocurrido desde el principio, que den nuevas de lo que ha de ser, para que sepamos que vosotros sois dioses. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Isaías 41, versículos 21 al 24. Como podemos ver, la palabra de Dios ridiculiza a estos falsos dioses que no son nada y que están perdiendo el tiempo en esa secta. Y el que los escogió, o sea el líder que los tiene engañados, es considerado como un ser abominable ante los ojos de Dios, y es que en verdad que no se le puede llamar de otra manera al más osado de los blasfemos, como lo es el líder de Creciendo en Gracia, que el nombre más apropiado sería Creciendo en Desgracia. Ahora oigamos la opinión que tienen del Espíritu Santo, y citan las palabras de Cristo que dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese,
el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16, versículo 7. Aquí todos los creyentes entendemos que el Señor está hablando del Espíritu Santo como el Consolador, como dicen los siguientes versículos. Pero los líderes de Creciendo en Gracia dicen que ese Consolador no era el Espíritu Santo, sino que Cristo se refería al apóstol Pablo. Para ellos, Pablo es el Consolador. Lo raro es que Pablo jamás dijo que él fuera el Espíritu Santo. Ese título se lo han dado los de Creciendo en Gracia. En Puerto Rico hay una secta que se llama Los Mitas, que fue fundada por una mujer llamada Juanita García. Esta se proclamó que ella era el Espíritu Santo, pero todos sabemos que el Espíritu no muere. Pero Juanita García se murió hace ya algunos años, y esto quiere decir que ella no era lo que decía ser. Y ahora vamos con otra blasfemia que lanzan los bendecidos de Creciendo en Gracia, y es en lo que se refiere al derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Dicen que todo eso fue una farsa, que no hubo tal derramamiento, y los que estaban reunidos en el aposento alto no fueron ungidos, sino que fueron confundidos. Así piensan los de esta secta. Y quiero explicar que la mayor parte de lo que estoy exponiendo en este mensaje, nadie me lo ha contado, sino que yo mismo lo he escuchado en las grabaciones que ponen en una radioemisora en Tegucigalpa. Por otra parte, estos bendecidos, entre comillas, no solamente están en contra de la oración, sino que tratan de gente tonta e ignorante a los creyentes que oramos, porque esto pertenece a la ley de Moisés. Y lo mismo dicen del ayuno, de la Santa Cena, el bautismo en agua y las vigilias, y que todo esto es practicado, por supuesto, por la iglesia evangélica. Pero los líderes de Creciendo en Gracia se mofan de todos estos mandatos divinos, y cuando mencionan a Cristo, se les nota el odio y el desprecio que le hacen. Y la mayoría de las veces hacen chistes del Señor, y toda la congregación que tienen al frente celebra la blasfemia de estos líderes vulgares con estruendosas carcajadas. Cuando la palabra de Dios ordena que hay que ungir con aceite a los enfermos, según Santiago 5:14, ellos dicen que todo eso es una payasada inventada por Santiago. Tome nota usted de lo que hablan estas personas. Ahora veamos cómo se expresan de Dios. Ellos dicen que son dioses, pero que Dios se portó muy mal con ellos y los encerró en esta porquería de carne, palabras de ellos, y siendo dioses quedaron sujetos a las limitaciones humanas. Por otra parte, también ridiculizan el sentimiento humano, en este caso que no se puede llorar por un ser querido que muere, porque eso es vivir en la carne, y como ellos son dioses no pueden llorar. Con respecto al matrimonio, en vez de enaltecerlo, lo ridiculizan y se mofan de los matrimonios ancianos. Cierta vez, y a través de una grabación, decía el líder a uno de la congregación: imagínate, bendecido, si tú te casas, ¿tendrías valor de llegar a los 30 años viéndole la cara a tu misma mujer? Te ganarías el premio Nobel si tuvieras ese aguante. Y es que en verdad que para esta secta el matrimonio no cuenta. Ellos pueden cometer fornicaciones, emborracharse y hacer cualquier pecado, y siempre son salvos, siempre salvos, porque para ellos el pecado no existe, ni tampoco el diablo. Ellos dicen que el diablo fue Adán, y esto sí que no tiene sentido, porque entonces Adán se tentó él solo en el huerto de Edén. Para ellos, la ley de Moisés es un estorbo que se metió en la gracia que les dio el apóstol Pablo. Lo que ellos no han entendido es que el mismo Pablo dice que la ley de Moisés es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Seguiremos más adelante hablando sobre esta misma secta y lo que Dios tiene preparado para todos los que se amparan bajo esta doctrina blasfema de Creciendo en Gracia. Continuaremos.
estamos analizando la secta Creciendo en Gracia, considerada como una de las sectas más dañinas que han aparecido en este último tiempo, y hacemos un llamado de alerta a todos los hermanos, principalmente aquellos que son nuevos convertidos, para que no se dejen engañar por los cantos de sirena de estos embajadores del diablo, y no escuchen la emisora por donde transmiten su veneno. En nuestro estudio sobre las sectas, hemos podido comprobar que la más degenerada de todas es esta, Creciendo en Gracia, porque las demás, aunque tuercen el contenido de la Escritura, por lo menos han tenido un cierto respeto para los escritores de los libros bíblicos, pero los líderes de esta secta han superado en blasfemia a los mismos fariseos, porque aquellos, aunque rechazaron la divinidad de Cristo, jamás se rieron de él, y siempre le dieron el título de maestro. Pero estos hacen chistes del Señor y tratan a los apóstoles de bandidos, farsantes, hipócritas y perversos. Este trato despreciable jamás lo han hecho los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los adventistas del séptimo día, ni los católicos romanos. Y nosotros, los creyentes evangélicos, tenemos en alta estima a todos los siervos del Señor, que desempeñando diferentes funciones aparecen en la Escritura, principalmente los apóstoles, que fueron escogidos por nuestro Señor Jesucristo. Y las epístolas que ellos escribieron tienen la misma inspiración y el mismo valor que tienen los 4 evangelios y todo el Antiguo Testamento. Para nosotros, las palabras de Pedro, de Juan, de Santiago, Judas y el apóstol Pablo es como si Cristo mismo las dijera, y lo que Cristo dice es como si el Padre lo dijera. Juan 7:16. Pero aquí encontramos en esta secta de Creciendo en Gracia, cuando Pedro escribe y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. El líder de esta secta dice que Pedro se inventó esa mentira del diablo como león rugiente, porque el diablo no existe. Por otra parte, se ríen y blasfeman contra los dones del Espíritu Santo. No creen en la enfermedad. Ellos dicen que son bendecidos y que los dioses no se enferman. Decía uno de estos líderes a la congregación: mira, bendecido, si a ti te sale un cáncer, no le hagas caso, que eso es mentira. Tú sigue viviendo, porque los dioses no se pueden enfermar, ni pueden morir. Como podemos ver, esta sarta de disparates solamente a Satanás se le podía ocurrir. Negar que existe la enfermedad es algo ridículo y que no tiene sentido, porque para comprobarlo no se necesita ser una persona espiritual. Con nuestros ojos carnales la estamos viendo por donde quiera que vamos. Si no hubiera enfermedad, entonces nos preguntamos, ¿para qué estudian los médicos? ¿Y de qué sirven entonces los hospitales? ¿Y para qué las droguerías que fabrican medicamentos? Si no hubiera enfermedad, entonces la palabra misma de Dios nos mentiría, porque en Santiago 5:14 se nos dice que hay que ungir con aceite a los enfermos que están en la iglesia. Aquí encontramos esta información o esta enseñanza que nos da la palabra. Sin embargo, aquí encontramos que los bendecidos dicen que no hay enfermedad. Con respecto al pecado, por una parte dicen que el pecado no existe, pero también dicen que se puede pecar, pero solamente los que están bajo la ley de Moisés. Los que están en gracia no pueden pecar, y si llegaran a pecar, siempre son salvos, porque ellos son predestinados, y toman como base Efesios 1, versículos 3 al 5. Y por supuesto que aquí le dan una falsa interpretación al texto, porque ellos aparecen como un grupo seleccionado. En este caso, que Dios escogió a un grupo para ser salvos y los otros para ser condenados. Si así fuera el caso, entonces quedaría sin valor Juan 3:16, que dice así: que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí encontramos el libre albedrío que Dios le da al hombre para que pueda escoger la salvación o la condenación, o como lo hemos dicho otras veces,
que Dios a nadie jala para meterlo al cielo y a nadie empuja para meterlo al infierno. Es el hombre quien decide para dónde se va cuando parta de este mundo. Y cuando la palabra de Dios habla de predestinación, aquí caben todos los pecadores, porque Dios no hace acepción de personas. Si el caso fuera como dicen estos bendecidos de Creciendo en Gracia, entonces este grupo puede pecar, puede rebelarse contra Dios y hacer lo que le venga en gana, porque de todas maneras ellos ya están predestinados para ser salvos. Y esta es la mentira más grande que Satanás les ha metido en la cabeza a esta secta blasfema. Y yo pregunto, ¿qué valor tendría la orden que nuestro Señor Jesucristo dio de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, que el que creyera y fuere bautizado sería salvo, y el que no crea será condenado? Marcos 16:15. Preguntamos, ¿para qué predicarle a uno que ya está sentenciado a la condenación eterna? Y por otra parte, ¿qué sentido tendría decirle a un salvo, siempre salvo, que persevere hasta el fin, como manda la palabra de Dios, Mateo 24:14, si perseverando o no, siempre se salvaría? El Señor no puede prometerle la salvación a nadie si esta persona no persevera hasta el final. Cuando Jacobo y Juan le pidieron un puesto de altura en el reino de Dios, aquí el Señor les dice que si quieren lograr lo que desean, tienen que pagar el precio de beber la copa que él iba a beber, y ya todos sabemos que esa copa resultó muy amarga. Mateo 20, versículos 20 al 23. Pongámonos a pensar, si el Señor les promete a Jacobo y a Juan lo que ellos y su madre deseaban, ellos podían no solamente apartarse de Cristo, sino pecar a diestra y siniestra, y al final tendrían que sentarse al par del Señor en su reino, aunque estuvieran en pecado, porque ya la palabra habría sido dada. Y ya sabemos que Dios no se retracta de lo que dice o promete. Y por esa razón fue que no les prometió nada a estos dos apóstoles. Pero las sectas siempre le llevan la contraria al Señor, y ellos ponen su propia doctrina. Y si no encaja con la doctrina bíblica, eso es lo que menos les interesa. Lo que ellos se proponen es cazar las almas al vuelo. Y hay de aquellos que caen en sus redes. Cristo dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Mateo 23:15. Y hay una característica especial que tienen las sectas, y es que cada una de ellas se adjudica el derecho de ser los elegidos de Dios y los únicos que tienen la verdad. La secta Creciendo en Gracia no se queda atrás, pues ellos son los únicos salvos con toda la herejía que presentan. Ahora yo le pregunto al líder de Creciendo en Gracia, al líder de esta secta, si ellos dicen ser los únicos que serán salvos, entonces ¿qué pasó con los creyentes que vivieron durante estos 2000 años atrás? ¿Se perdieron? Si ellos son los de Creciendo en Gracia, la revelación de Dios con la doctrina verdadera, ¿por qué Dios, nos preguntamos, por qué Dios esperó tanto tiempo para revelarla? Si este fuera el caso, entonces Dios no fuera un Dios justo, porque habría engañado a todos aquellos que confiaron en los 4 evangelios, en las epístolas de Pedro, de Juan, Santiago, Judas y Apocalipsis, ya que estos libros son desechados y pisoteados por esta secta Creciendo en Gracia, ya que ellos solo aceptan las epístolas de Pablo como doctrina bíblica. Nos preguntamos, ¿por qué Dios esperó hasta 1986, que fue cuando se fundó este grupo en Miami, para revelarles la verdad a estos bendecidos? Con la aparición de estos nuevos iluminados, confirmamos una vez más la veracidad con que nos habla la palabra de Dios, que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y por supuesto que el fundador de Creciendo en Gracia es uno que ha apostatado de la fe, ya que por muchos años fue evangélico y hasta llegó a ser pastor de una iglesia, pero los demonios lo agarraron como instrumento para formar una nueva secta y apostatar de esta forma de lo que antes predicaba. La palabra apostatar
no solamente es apartarse de la doctrina de Cristo, sino también atacar el Evangelio y burlarse de los que siguen fieles al Señor. Y los demonios les hacen creer que antes estaban engañados y que ahora están en la verdad, como sucedió con uno que antes había sido cristiano evangélico. Después de mucho tiempo de no verlo, nos encontramos y le pregunté que si estaba perseverando en Cristo. Y él me dijo, mire, yo tuve que salir de esa doctrina, porque ahí me tenían engañado. Ahora soy gnóstico y estoy en la verdad. Creo en la reencarnación y cuando muera voy a reencarnarme en otra persona. Y si no, aunque sea en una vaca o en un caballo, pero yo voy a seguir viviendo, decía este extraviado. Así como este, son muchos los que caen en la trampa de los demonios. Y lo mismo ha sucedido con los mormones, testigos de Jehová, Jesús solo, católicos romanos y cuanta más doctrina los demonios se han inventado. Por eso la palabra de Dios nos recomienda tener mucho cuidado con estas doctrinas. Y leemos en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2, que dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Estos andan en concupiscencias e inmundicias, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2. El apóstol Judas también tiene una fuerte reprensión para estos comerciantes de almas, que como esta secta, creciendo en gracia, que ha pisoteado la divina personalidad de nuestro Señor Jesucristo, ha insultado a los apóstoles, ha tratado con desprecio a la ley de Moisés, y han blasfemado contra el Espíritu Santo, no les queda más que esperar el justo juicio de Dios, y llegará un día cuando estarán frente al trono blanco para ser juzgados y sentenciados y ser lanzados al lago de fuego. Ese día, desgraciadamente, tarde por cierto, se van a dar cuenta que Satanás los engañó, y qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora ruego a mis hermanos para que oremos, pero no por estos líderes blasfemos, sino por las almas que en una forma inocente e ignorante están cayendo en esa trampa mortal que se llama creciendo en gracia. Y hasta aquí llegamos, analizando a esta secta satánica, considerada como una de las más peligrosas de estos últimos tiempos. Más adelante estudiaremos otras sectas más, como Sun Myung Moon y su secta de la unificación, también a los gnósticos, y también vamos a estudiar a la Iglesia Universal, conocida como Vida Nueva, y también algunas prácticas de algunas iglesias evangélicas que por sus actuaciones también peligran de convertirse en semisectas. Continuaremos. Y continuando con el tema sobre las sectas veneno mortal, ahora vamos a hablar de la secta de Moon, que fue fundada en 1953 en Corea del Sur. Sun Myung Moon nació el 6 de enero de 1920 en Corea del Sur y es contemporáneo de Juan Pablo II. Este Juan Pablo, líder de la secta católica romana, nació en Polonia el 20 de enero de 1920. Y como suele suceder con la mayoría de los líderes de sectas, y que todos cuentan las mismas historias basadas en revelaciones de Dios, Sun Myung Moon tuvo también revelaciones cuando contaba con 16 años de edad,
y que para ese tiempo se congregaba en una iglesia evangélica presbiteriana. En esa revelación, dice Moon, se le apareció Jesucristo encargándole una misión que consistía en unir a todas las religiones del mundo con el fin de implantar el reino de Dios en la tierra. Después de esta revelación, Dios le habló y le dijo que él sería el nuevo Mesías, por cuanto Jesucristo había fracasado al morir en la cruz. Él sería el encargado de completar lo que Cristo no pudo hacer. Por supuesto que estas revelaciones no venían de Dios, sino del diablo, porque la Biblia registra las palabras de Cristo al morir en la cruz. Y como palabras finales, nuestro Señor dijo, consumado es, Juan 19:30. Esta palabra consumado es, en griego es tetelestai, y esta palabra no implica solamente la terminación de una obra, sino la perfección de la misma. O sea que la obra que el Señor hizo muriendo en sacrificio en la cruz fue terminada y fue perfecta. Por tanto declaramos a Sun Myung Moon como un impostor cuando se presenta como el Mesías. Pero de todas maneras, este surcoreano continuó con su grupo allá en Corea. Dijimos que el arranque de esta secta comenzó en 1953, pero para desgracia de Moon, al siguiente año, 1954, se desató una guerra entre los comunistas de Corea del Norte contra los anticomunistas de Corea del Sur, y Sun Myung Moon, que siempre se identificó como un fanático anticomunista, fue tomado prisionero por los comunistas norcoreanos y permaneció encarcelado hasta que el gobierno norteamericano intervino a su favor y logró su excarcelación, y seguidamente fue trasladado a los Estados Unidos, donde reorganizó con más fuerza su secta. Y uno de los propósitos de Moon era eliminar a todos los comunistas, a los cuales consideraba como hijos de Satanás. Y por ser un hombre de influencia y un gran anticomunista, se ganó el aprecio y el apoyo de los presidentes norteamericanos. Y al salir en los periódicos fotografiado con los presidentes, esto le dio un gran realce a su persona y a su secta. Luego entró a los negocios y por supuesto que esas fotografías jugaron un gran papel y le abrieron un buen camino para que después llegara a ser un multimillonario. Entre los presidentes que se fotografiaron con Sun Myung Moon estaba Eisenhower, también Richard Nixon en 1973. Para ese tiempo, Moon era propietario del periódico Washington Times, y en el segundo periodo de Ronald Reagan, este recomendó a los estadounidenses que leyeran el periódico de Moon, porque en este era que salía más propaganda para su campaña política. Y al ganar su periodo como presidente, la primera entrevista que concedió Reagan fue para el Washington Times de Moon. Pero no todas las cosas le salieron bien a Moon en ese tiempo, porque los organismos contralores descubrieron que las empresas de Sun Myung Moon no estaban pagando los impuestos correspondientes al Estado, o sea que estaba defraudando al fisco, y por esta causa se libró orden de captura contra él, y fue a parar a la cárcel, y el 18 de julio de 1984 se le condenó a 18 meses de cárcel, pero luego sus abogados consiguieron rebajarle la pena y solamente cumplió 9 meses en prisión. Y aquí vamos a encontrar una ironía, porque los que lo sacaron de la cárcel en Corea del Norte fueron los mismos que lo metieron a la cárcel en los Estados Unidos por no pagar los impuestos. Pero a pesar de todo, Moon ha ido creciendo sobre todo en dólares, ya que cuenta con muchas empresas y supermercados y una gran flota de barcos que transportan su mercadería a todo el mundo. Ahora, con respecto a su doctrina, es algo que va totalmente en contra de la palabra de Dios. Sun Myung Moon piensa así, que cuando Dios hizo a la primera pareja, a Adán y Eva, fueron puestos en el huerto del Edén, pero un día Satanás entró al huerto
y quedó deslumbrado de la hermosura de Eva, al grado que la sedujo y llegó a ser su mujer, y engendró un hijo con ella, al cual le puso por nombre Caín, y por esa razón Caín nació en pecado y fue llamado hijo del maligno. Aquí Moon tomó el pasaje de 1 de Juan 3:12, pero vamos a aclarar que Juan no menciona que Caín era hijo del maligno, sino simplemente que era del maligno y mató a su hermano Abel. La doctrina de Moon no acepta que Adán fue el padre de Caín, como dice Génesis 4:1, sino que fue hijo de Satanás. Y por supuesto que este disparate solamente puede caber en la mente enfermiza de este surcoreano llamado Sun Myung Moon. Por otra parte, y tal como hacen la mayoría de las sectas de Satanás, esta hace énfasis en que la felicidad de los seres humanos está en las relaciones sexuales, y esa es la causa por la cual los adeptos a esta secta hacen un trabajo proselitista de reclutar hombres y mujeres para que contraigan matrimonio, y no importa si la persona ya es casada. Sun Myung Moon los vuelve a casar de nuevo. Algunas veces se reúnen hasta 20,000 parejas, contrayendo matrimonio de una sola vez, y todos estos engañados se reúnen en un lugar especial para recibir la bendición de este falso Mesías, y que sus seguidores le llaman Papá Moon. Cuando esta gente conocida como los Munís oran, ellos se postran, pero no delante de Dios, sino delante de Moon, y en vez de decir Padre nuestro que estás en los cielos, ellos dicen Padre Moon que estás entre nosotros. También la esposa de Moon es adorada como si fuera una diosa, y se postran delante de ella. Y aquí aclaramos que esta señora es la cuarta esposa de Sun Myung Moon, o sea que se ha casado 4 veces. Anteriormente explicamos que este falso Mesías se adjudica el derecho de ser el escogido de parte de Dios para salvar al mundo, por cuanto Cristo fracasó al morir en la cruz y no pudo hacer la redención para el hombre, y la causa de este fracaso, según este surcoreano, es porque Cristo nunca se casó. Por supuesto que esta doctrina no procede de Dios, sino del diablo, porque este es experto en inventar doctrinas falsas. Y aquí vemos una fuerte contradicción entre los mormones y esta secta, y es que los mormones aseguran en su doctrina que el sacrificio de Cristo no fue válido porque Cristo se casó y tuvo 4 esposas. Por su parte, Sun Myung Moon asegura lo contrario, que el fracaso del sacrificio de Cristo fue porque no se casó. Pero la palabra de Dios denuncia públicamente a estos farsantes, y el Señor le dice: erráis ignorando las Escrituras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mateo 22, versículo 29, y Juan 8, 44. Pero aún así, y con todo lo errado que son estas doctrinas, siguen avanzando, no se detienen. Y en lo que toca a la secta de Moon, ésta se ha metido en muchos países del mundo, impartiendo conferencias en los mejores hoteles, y sus principales adeptos son japoneses y coreanos, los cuales se encargan de reclutar a los incautos, para lo cual se paran en las esquinas de las calles a ofrecer una bebida gratis, y algunos caen en esa trampa. Esta actividad se parece a la que menciona el profeta Ezequiel en su libro de los que cazan las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Ezequiel 13:20. Algunos políticos y aún hasta algunos líderes cristianos han hecho alianza con Moon, pero estos están más interesados en su dinero que en su doctrina. Explicamos que las sectas, por no contar con la dirección del Espíritu Santo, porque ni siquiera lo conocen, entonces tienen que echar mano de la parte económica para sostenerse, tal como es el caso de los mormones, testigos de Jehová, catolicismo romano, creciendo en gracia, y muchos más,
que hacen crecer sus movimientos a base de dinero. Ahora vamos a mencionar la secta de los gnósticos, que al igual que la secta de Moon, es de origen surcoreano, pero actualmente su sede está en Colombia, y fue fundada en la década de 1970. La palabra gnosis, que comienza con la letra G, quiere decir conocimiento, y es una mezcla de filosofía y ocultismo, donde también va incluida la meditación trascendental y la proyección astral. Esto último es salirse el espíritu del cuerpo y volar por el espacio. También toman algunos pasajes bíblicos y que por cierto le dan una falsa interpretación. Y al igual que los mormones y los bendecidos de Creciendo en Gracia, estos también se convierten en dioses, y según ellos obtienen grandes poderes de clarividencia, o sea, adivinación, poderes sobre la vida y sobre la muerte, poder sobre los rayos, poder sobre las tempestades y aún poder para no morir. Su líder principal se llama Samael Weor, el cual ya falleció, y por lo que se ve, no tuvo poder contra la muerte. Cuando hablan de Cristo, lo mencionan como dos personas. Jesús es uno y Cristo es otro. El Cristo vino del cielo y se encarnó en el Jesús de la tierra. Y ellos llaman a Cristo como el Cristo cósmico. Y según ellos, todos nosotros podemos ser dioses, así como Jesús llegó a ser Dios, dicen ellos. Así dice esta doctrina de los gnósticos, que es totalmente falsa y anticristiana, y su arranque lo encontramos en los primeros siglos de la era cristiana. Y aunque no tenían un nombre definido, siempre se identificaban por el sincretismo que usaban. Sincretismo, aclaramos, quiere decir que es una mezcla de filosofía, religión, tradiciones, cultura y costumbres orientales. Pero como dijimos anteriormente, fue hasta la década de 1970 que tomó forma y se le dio el nombre de Centro de Estudios Gnósticos. Actualmente tienen sucursales en Argentina, México y España. También tienen filiales menores en Centro y Suramérica. Nuestro comentario es que la doctrina gnóstica no es doctrina de Dios, sino una más de las tantas que Satanás ha colocado en su escaparate para atraer principalmente a la juventud y al final ser echados al infierno. Pero sí, hay una esperanza, porque todo aquel que viene al Señor Jesucristo tendrá un lugar seguro y estará protegido contra los lazos de estas sectas infernales, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Más adelante seguiremos hablando sobre esto con el tema sobre las sectas. En esta parte final vamos a hablar de algunos grupos que, al igual que los anteriores que hemos mencionado, también tienen una doctrina equivocada y se les da el título de secta. Y vamos a mencionar a la Iglesia Universal, que tiene su sede en Brasil y fue fundada por el señor Edir Macedo, y que durante estos últimos años ha tenido un gran crecimiento, ya que se apoyan más que todo en la parte económica y se dan el lujo de comprar espacios en la radio y la televisión y alquilan locales donde antes operaban salas de cine. En Brasil tienen una cadena de televisión. En el aspecto doctrinal hacen énfasis en la sanidad del cuerpo y usan el eslogan de "pare de sufrir", para lo cual emplean la frase "oración fuerte al Espíritu Santo". A los congregados les enseñan que usen siempre un punto de contacto para lograr la sanidad. Entre estos contactos están la rosa sagrada, el clavel de Jerusalén, arena del Jordán, aceite ungido. También aquí van incluidas las fotografías y prendas personales de la persona enferma. Y todo esto no está respaldado por la doctrina bíblica, porque tales objetos o fetiches son los mismos que se usan en la brujería. En lo que toca a la oración fuerte al Espíritu Santo, esto tampoco es doctrina bíblica, porque toda oración tiene que ser dirigida al Padre, tal como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo
en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Y todo lo que pidamos al Padre tiene que ser en el nombre de Cristo. Juan 14, versículos 13 y 14, y Juan 16, 23. Es natural que toda oración tiene que ser respaldada por el Espíritu Santo. Romanos 8, 26. Pero no se puede orar en forma directa al Espíritu Santo. Los creyentes evangélicos también tenemos que aprender a orar, porque algunas veces se desecha el patrón bíblico y hemos escuchado oraciones así: querido Jesús que estás en gloria, o amantísimo Señor del cielo y de la tierra. Estas y otras frases parecidas no son adecuadas para comenzar una oración. Comencemos con el patrón que Cristo nos enseñó. Recomendamos a nuestros hermanos que no asistan a las reuniones de esta secta, conocida como la Iglesia Universal, y que últimamente se ha cambiado el nombre por el de Vida Nueva. También tenemos otro grupo brasileño, conocido como Dios es Amor, donde se hace énfasis en la sanidad del cuerpo, y sobre todo en echar fuera demonios, y hasta usan la práctica de platicar con ellos, con los demonios. Por supuesto que sanar enfermos y echar fuera demonios es doctrina bíblica. Cristo mismo la enseñó, Marcos 16, versículos 17 y 18. Pero si nos inclinamos para practicar una doctrina solamente de la Biblia y se desechan las demás doctrinas bíblicas, entonces se puede caer en un círculo vicioso y se corre el riesgo de que tal iglesia se convierta en una secta o en una semisecta, como sucede con algunas iglesias evangélicas que hacen mucho énfasis en el tema de la familia y hablar de amor, pero no enseñan sobre quiénes son los demonios, quién es Satanás, no tocan la doctrina sobre el infierno, sobre la ley de Moisés y los temas escatológicos como ser el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, la gran tribulación, el juicio final, etc. No lo hacen. Hace algún tiempo me encontré con una hermana que por mucho tiempo se congrega en una iglesia y me pidió que le hablara del rapto porque yo quiero saber algo, decía ella. ¿Cómo es que Cristo va a venir por su iglesia? Porque donde yo me congrego, ahí no se menciona esto. Los únicos mensajes que yo oigo son referentes al amor y a la familia. Es un problema cuando en una iglesia solamente tocan un tema. Otros es que enfocan solamente la doctrina sobre la prosperidad o el reino ya. Aquí es donde le dicen al miembro que no tiene que ser pobre, porque somos hijos de un rey. Lo único que tenemos que hacer es pedirle a nuestro Padre, porque si los pecadores, una gran cantidad de ellos, viven en gran abundancia económica, ¿por qué los hijos de Dios se van a quedar atrás? Si el pecador tiene un Toyota, usted como hijo de Dios debe de tener un Mercedes-Benz. No es posible que los pecadores vivan en zonas residenciales y los creyentes en barrios marginados, que aquellos tengan a sus hijos en colegios privados y los de los creyentes en los públicos. ¿Cómo es posible que aquellos se den la gran vida y el creyente pase necesidades? Por supuesto que esto no es doctrina bíblica. Y no me refiero a que un creyente no pueda llegar a ser rico y hasta millonario. En las filas evangélicas hay de todo cuando hablamos de la parte económica. Y no es ningún pecado ser rico o millonario, pero tampoco es la regla general para que todos los creyentes lo sean. La palabra de Dios dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 8. Por su parte el salmista dice: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada. Salmo 46 versículos 16 y 17. El creyente debe de estar acostumbrado a todo, y en este caso tratemos de imitar al apóstol Pablo, que siempre estaba contento cualquiera que fuera su situación. Filipenses 4:11. Desgraciadamente los mensajeros de la prosperidad solamente piensan en el dinero y en las cosas materiales, y algunos de ellos van a pasar por esta penosa situación cuando oigan una voz que les diga: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Lucas 12, versículos 16 al 21.
Por otra parte, vamos a mencionar a las iglesias evangélicas super espirituales y a las subespirituales. Las super espirituales corren el peligro de convertirse en una semisecta. Y estas son las iglesias donde solamente ellos son santos, o sea, solamente su grupo. Los demás son pecadores y no hay que contaminarse con ellos. No visitan otra congregación porque el pastor teme perder sus ovejas si oyen una predicación diferente a la que él da. No acuerpan ninguna campaña evangelística porque siempre ven defectos en los predicadores. A los miembros les prohíben hasta que usen desodorantes y que se bañen con jabón de olor, porque eso es vanidad del diablo. Dicen, cierta vez visité una iglesia fuera de Tegucigalpa, en este caso en la parte rural, y tuve cierta curiosidad porque las niñas y las hermanas adultas se amarraban el cabello con una tusa, y pregunté a un hermano por qué todas usaban así, por qué no usaban esas colitas que usan las mujeres para sujetarse el cabello. Yo pensé que tal vez en ese lugar no se conocían esas famosas colitas, pero el hermano me dijo, mire hermano, aquí las hermanas no usan eso, porque eso es pecado y es vanidad del mundo. Por eso se les enseña que se amarren el pelo con una tusa o con un cordón de zapato. Así son los super espirituales. A sus hijos no los dejan jugar con los hijos de los vecinos, si estos son inconversos, porque se van a contaminar. No les compran un juguete porque eso es pecado. Y si se portan mal, los castigan poniéndolos a orar de rodillas 1 hora. A los adultos, en este caso a los varones, se les prohíbe que usen guayaberas, pantalones de azulón. Los bolsillos tienen que ser en forma recta, no atravesados. No tienen que usar bigote y cuando se afeitan no pueden usar patilla larga. Por su parte, las hermanas tienen que usar blusas con manga hasta los puños y vestidos que lleguen a los tobillos y no pueden arreglarse el cabello en un salón porque todo eso es pecado y es vanidad del diablo. Hay que tener mucho cuidado porque una congregación así corre el peligro de convertirse en una semisecta. Y ahora, en el otro extremo tenemos a los subespirituales, que mientras los superespirituales ven pecado en todo, los subespirituales no ven pecado en nada. Todo es bueno para ellos. Ir al cine, bailar, beber moderadamente, vestir modas estrafalarias, escuchar música rock y toda música mundana. Y hay iglesias, óigase bien, hay iglesias que tienen equipos de fútbol y a las hermanas se les imparten clases de maquillaje y ejercicios para adelgazar. Si esto se hiciera fuera de la iglesia, ni lo mencionáramos siquiera, pero son parte de las actividades que se hacen en las iglesias subespirituales. Entre estos dos grupos que hemos mencionado, ninguno de los dos están bien con Dios. Los primeros se hicieron demasiado santos, y estos últimos se hicieron demasiado mundanos. Hermano creyente, tenga usted cuidado con la doctrina que está recibiendo. Y para ir concluyendo con este tema sobre las sectas, diremos que el punto más controversial en todas ellas es en lo que toca al Señor Jesucristo. Y algo vamos a notar en esta doctrina de demonios de las sectas, y es que la mayoría de ellas no ofenden al Padre. Todo el problema que ellas se echan encima es con respecto al Hijo, o sea, que Satanás lo que busca en estos grupos es desvalorizar o quitar la divinidad del Señor Jesucristo y despojarlo de todo su poder. Para el caso, los mormones colocan a Cristo como un hombre común y corriente, que se casó 4 veces y no aceptan su sangre para limpiar sus pecados. Por tanto, declaramos que el Cristo de los mormones no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de los testigos de Jehová no salva, tampoco es Dios. La Escritura dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En la Biblia de los testigos no dice que el Verbo era Dios, sino que era un Dios. Aquí la palabra Dios aparece con letra minúscula, y con esto lo despojan de su divinidad y lo colocan, lo colocan al par de los dioses paganos. Por tanto, declaramos que el Cristo de los testigos de Jehová
no es el Cristo verdadero, el Cristo que resucitó de los muertos. El Cristo de ellos es otro. Por su parte, el Cristo de la secta católico romana, a este lo tienen encerrado en un ataúd y lo sacan a pasear cada Viernes Santo. No tiene poder para salvar. El poder lo tiene la Madre María. Los líderes de esta secta no aceptan la sangre de Cristo para limpiar sus pecados, y por eso celebran misas y rezan novenarios, porque por este medio es que los pecadores se salvan, dicen ellos. Entonces declaramos que el Cristo católico es un Cristo falso, porque el Cristo de la Biblia tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, y puede salvar a todos los que le reciban, y no necesita ayudantes para salvar pecadores. Por su parte, el Cristo de Sun Myung Moon es un Cristo fracasado que no salvó a nadie al morir en la cruz. Entonces, declaramos enfáticamente que este Cristo de Sun Myung Moon no es el Cristo de la Biblia, porque este Cristo bíblico no solamente salvó al pecador, sino que también le aplastó la cabeza al diablo y derrotó a todo el reino de las tinieblas. Y bien, tenemos mucho más que mencionar de estos Cristos falsos de las sectas, y aún quedan otras sectas sin mencionar, y que de alguna de ellas tenemos mensajes por aparte, como es el caso de los satanistas, y también de la nueva era. También está la secta de los Hare Krishnas, que tiene su influencia más que todo en el oriente. La meditación trascendental, los masones, los rosacruces, los espiritistas, los iluminados, los caballeros de Colón, la ciencia cristiana, los mitas de Puerto Rico, la trompeta del séptimo ángel, del puertorriqueño William Soto Santiago, los profetas de la liberación, la secta Bahá'í, que es un grupo que se desligó de la religión musulmana, y hay una lista interminable de grupos por todo el mundo, a quienes Satanás los tiene entretenidos, y al final lo que van a conseguir es pasar la eternidad en el lago de fuego. Estimados hermanos, oremos para que muchos de estos extraviados encuentren el camino verdadero, que es el Señor Jesucristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Esto quiere decir que nadie se salva, nadie va al Padre, nadie entra al cielo si no es por nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice en Santiago 5:20, que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y así estamos dando por terminado este segundo volumen sobre las sectas, Veneno Mortal. Al Señor damos toda la honra y toda la gloria, y a usted le